Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo podemos transferir datos desde una imagen normal, común y corriente de PNG o JPG a Excel. En este caso tengo una imagen en la cual me dieron alguna información de un inventario. Tengo fechas, los productos, las unidades y las ganancias de cada uno, pero debo hacer una gestión con esa información, pero el único formato en el cual la tengo es en esta imagen. Entonces vamos a enfocarnos en cómo pasar los datos de esa imagen a una tabla de Excel. Muy bien, en este caso tengo una hoja limpia, no he agregado ningún tipo de información. Vamos a hacerlo ahora. Nos vamos a insertar y luego a imagen. Nos permite colocarlo en una celda o colocarla sobre las celdas. Digamos que sobre las celdas, y seleccionamos este dispositivo. Vamos a por la imagen. Y así es como se insertaría una imagen básica, una imagen normal. Vamos a usarla de ejemplo para que ahorita veamos la diferencia entre la imagen inicial y la tabla de datos que Excel nos va a generar en base a esto. Muy bien, ahora que tenemos la imagen, vamos a ir nuevamente a insertar. Dependiendo de la versión que ustedes tengan de Excel, las versiones anteriores, cuando se presiona insertar en esta sección de imágenes a la derecha, va a haber otra sección que dice datos de imagen. Esa es la opción que vamos a usar. En mi caso, en mi versión de Excel, que es, digamos, más actual, las versiones de hace 3 años hacia atrás tenían la opción desde acá. Ahora en 2024 vamos a datos y la opción va a estar acá en la izquierda. Nos dice desde una imagen. Vamos a seleccionar allí y luego imagen desde un archivo. Listo. Recuerden, si tienen una versión anterior al 2000 o el 2020, la van a encontrar acá en insertar. Si es una versión del 2020 es acá. Nos vamos a ir a datos y desde una imagen vamos a seleccionar imagen desde archivo y vamos a seleccionarla de la misma forma de como cuando seleccionamos la imagen ahorita. Vamos a darle insertar y vamos a ver que a la derecha automáticamente Excel inicia a escanear nuestra imagen, y cuando tiene los datos listos nos va a dar un pequeño bosquejo de cómo los va a insertar o los datos que él leyó. Si hubo algún dato que Excel no haya logrado identificar, nos va a marcar en color rojo para que lo podamos aprobar o desaprobar. Eso no es necesario, simplemente es una opción que nos da para no modificar los datos sin antes insertarlos. Por ejemplo, en este caso nótese que la fecha está en una columna sola. Esto pasa porque si vemos en la imagen, la fecha está alineada a la izquierda y debajo de ella no hay nada, mientras que a la derecha está la demás información. Por eso Excel lo lee como que debería dejar una columna en blanco para fecha. Sin embargo, simplemente lo podemos seleccionar, podemos borrarlo, o en este caso copiarlo y colocarlo en la columna correspondiente. Creo que pasa algo similar con las unidades, que también le da una columna individual, pero en este caso lo vamos a dejar así. Vamos a darle en insertar datos, confirmamos y automáticamente la misma información que teníamos en la imagen en cuestión de segundos la tenemos en nuestra celda de Excel. En este caso también recordemos organizar de pronto algún dato que quizás por el formato de la imagen no pudo haber quedado alineado correctamente, y esta columna por ejemplo la podemos eliminar. Seleccionamos, presionamos control T, aceptamos y listo. En cuestión de solo un par de minutos podemos transferir toda la información que tengo en esa imagen a una tabla de Excel sin problema, conservando su estructura, sus datos y toda la data inicial que tenía en ese formato PNG. Espero que esto les sirva, que lo puedan aplicar en su trabajo, que lo saque por alguna vez. Si tienen dudas, como siempre, las pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un video próximo.